ahorita vamos a ver lo que son los diferentes archivos y programas. ¿Alguien tiene una idea de qué es un archivo o un formato? ¿O un formato de archivo? ¿Alguien alguna idea? En todo caso, todos los, todas las computadoras, si es que no tienen mucha la noción, todas las computadoras tienen unos archivos internos y archivos con los que empieza a trabajar el propio sistema operativo o la computadora. ¿Ya? Para que ustedes vean en sus pantallas de celulares o de computadoras, lo que hace el programa es crear diferentes archivos para diferentes circunstancias. Hay archivos que son únicamente de texto, hay otros que son de imagen, algunos son de sonido. Hay algunos que son internos del propio programa o del sistema operativo. Ahora, todos los archivos tienen un nombre y sirven para determinada cosa o situación. ¿Ya? Pues todos estos archivos los vamos a ver de una manera específica. O sea, nos va a mostrar, nos he dicho, de manera específica. Hay archivos que no son necesariamente, bueno, que no necesariamente tengas que usarlo tú como usuario, sino que lo usa netamente la computadora. Pero hay otros que te pueden llegar a ayudar o suplantar alguna función de algún otro programa. ¿Ya? Hasta aquí es relativamente sencillo entender. Luego de eso tenemos los programas. Cada sistema operativo de cada computadora tienen diferentes programas. El sistema operativo es todo lo que hace ejecutar y operar la computadora. Pero hay archivos que son complementarios o archivos que en realidad son herramientas del propio sistema operativo. Uno de esos tantos que llegamos a ver en nuestra vida siempre van a ser, por ejemplo, el, la calculadora, por ejemplo, en este caso. Este también es un programa, tiene su propia lógica, eh, sus propias extensiones, sus propios archivos internos. Para hacer una simple suma, por ejemplo, de 2 más 2 y que salga el resultado como 4, también tiene sus propios programas internos. Igual pasaría con los otros programas que vienen ya de manera nativa en las computadoras instaladas. Este es por ejemplo el Paint. El Paint también se puede hacer dibujos y en teoría podrían también hacer aquí diseño. Pero no siempre sale, bueno, no tiene todas las herramientas que puede llegar a tener Photoshop, por ejemplo. Aunque versiones más actuales del Paint también te permite hacer, bueno, algunos ajustes o cambios con respecto a lo que era la versión antigua. Entonces hay algunas opciones más avanzadas. Se puede dibujar como en el Photoshop o hacer algunos recortes. Ok, esos son programas que ya vienen instalados de manera predeterminada. Luego están los otros programas que no están instalados, que se pueden instalar, que son los más comunes, van a ser siempre los archivos de ofimática. El Word, el Excel, el PowerPoint, todos esos archivos o programas van a tener que ser instalados de manera aparte. A veces te regalan también con la compra de la propia computadora. A veces sí, a veces no. Se puede llegar a conseguir de otras maneras, pero no les voy a explicar cómo. Ya, entonces tenemos esos programas. Y esos programas de manera interna tienen sus propias terminaciones y sus propias formas de entenderse al programa mismo. En lo que son archivos de ofimática, los que más vamos a usar o ver, más que todo van a ser los documentos de Word que tienen la terminación .doc o la de Excel, por ejemplo, que tiene la terminación XLSX, .xlx, el XLSX. Otra que también suele ser usada medianamente, porque también pertenece a lo que es un archivo de comando, son los .txt. Estos nombres que van a ver en la pantalla, si es que lo van a ver en pantalla, tienen tienen la tarea, la función de dar el formato correspondiente a cada archivo que vayas creando. Por ejemplo, si eliges abrir un archivo Word, este Word, todo lo que hagas ahí tiene que guardar en algún lugar y de alguna forma que el propio programa puede llegar a entender
qué archivo es y para qué sirve. Ahora, hay archivos que ciertos programas no pueden leer, y es algo a lo que van a tener que llegar a acostumbrarse, porque es muy habitual que pase con estos programas, por ejemplo con el Photoshop o el Illustrator. No son 100% compatibles con lo que sería el Word, por ejemplo. Hemos dicho que en la anterior clase que el Illustrator, por ejemplo, maneja vectores, y en teoría puede manejar también letras, una lógica de hacer manchas de texto. Ese programa de uno que no tiene mucha práctica puede llegar a pensar de que puede ser compatible con el Word, el archivo, y no siempre se da el caso. Pero siempre hay formas de solucionar eso o de tener alguna adaptación de los archivos. ¿Ya? Entonces los de ofimática son los otros archivos que les va a interesar. Su terminación siempre va a ser punto, que cualquier archivo por si acaso, va a ser punto y el formato que le corresponda. Les ponía el ejemplo de Word. Cuando hagan o creen algún documento de Word le van a dar su nombre. No sé, tesis1.doc se va a guardar. No es necesario que ustedes escriban el .doc, de manera automática la computadora ya lo hace. En versiones antiguas quizás tenías que escribir todo eso, pero la verdad es que ya es un poco más automático esa parte. ¿Ya? Los otros formatos de archivo que nos van a llegar a interesar, en especial ustedes cuando ya pase el tiempo, ya estén avanzando talleres, que tampoco les falta mucho, son 6 meses para que acaben este año, y al siguiente ya tendrían que avanzar talleres. Independientemente del cual se elijan, los otros archivos que les puede llegar a interesar, en especial si se inscriben a televisión o a radio, van a ser los archivos de sonido. En archivos de sonido e imagen son un montón de formatos de archivo. No se complican tanto, yo les voy a indicar las que más se usan. O las que más o menos se tienen una noción para qué sirven. ¿Ya? Entonces, en el caso de archivos de sonido vamos a tener el MP3, que es el más básico. El MP3, por ejemplo, a pesar de que es el más básico universal, tiende a bajar la calidad del sonido. Alguna vez algún amigo me dijo que no le gustaba descargar música porque de manera directa de X página, porque te lo bajaba el sonido, porque te lo transformaba en formato MP3. Y es cierto, se baja mucho la calidad del sonido. Tiene algunas mañas de cómo evitar eso, pero ustedes lo van a ir descubriendo tal vez con el tiempo. El otro archivo que también nos interesa en el caso de sonido siempre va a ser el WAP. El WAP cumple la misma función del MP3, sin embargo tiene mayor calidad. La música, el sonido en general se va a escuchar de mejor manera. Si ustedes tienen muchas confusiones acerca de esto, pueden explorar si tienen Spotify. Pueden explorar su Spotify para ver qué tipo de configuraciones tiene. Y lo más probable es que si también buscan un poco también en internet les diga qué tipo de formato están manejando en Spotify. Si es MP3 o WAV. ¿Ok? Los otros archivos de sonido que nos pueden interesar es el WMA y el OGG. Estos son en teoría un poco mejor que el MP3. Pesan más pero no tienen mejor calidad. Sé que tienen otras características aparte de esas, pero esos son los formatos de archivos de sonido que van a encontrar o van a poder ver con mayor facilidad. El otro archivo que también les puede llegar a interesar, especialmente si son músicos, es el MIDI. Pero esta es una combinación entre sonido y una lógica interna de lo que es computación. No es tan complicado de entender, pero no todos se van a dedicar a lo mismo, entonces les doy simplemente un vistazo de qué es. Y ahorita les voy a explicar mejor cómo identificar cada archivo. ¿Ya? Luego tenemos lo que son las imágenes. Esa parte nos interesa más en esta clase y también vamos a verla a futuro. Pero les interesa también en esta parte. Lo otro que van a ver son los archivos de imagen. Los archivos de imagen tienen su función de ver de codificar y codificar archivos que sean de imagen o sean fotografías. ¿Ya? Lo que vayan a crear, por ejemplo, en el Photoshop, hagan su montaje y le pongan sus cosas bonitas y lo transformen en un archivo de imagen, también sigue siendo un formato de imagen estandarizado, por así decirlo. Al igual que si, por ejemplo,
sacan fotografías con una cámara digital o una de esas cámaras profesionales, ya, o reflex, muy bien dicho. En este caso, los formatos de imágenes más utilizados o que más van a ver siempre va a ser el JPG. A veces el Photoshop lo enmarca con JPG. No se compliquen tanto, es JPG. ¿Ya? El otro archivo que les va a interesar es el RAW. Ahora, aquí en el futuro vamos a tener muchas complicaciones o vamos a tener que tener un poquito más de ojo al momento de trabajar. ¿Ya? El JPG es una calidad estándar baja, pero que no pesa tanto. Son archivos de imágenes que son de buen ver, no tiene mala calidad, no tiene excelente calidad, pero sí son un poco más versátiles para algunas situaciones o en algunos momentos. Por ejemplo, si ustedes diseñan una página web, a veces les va a convenir que tengan o usen el formato JPG o el PNG. Ahorita les voy a explicar las diferencias y es necesario que se concentren en esta parte. El RAW, por su lado, también es un formato de imagen. Sin embargo, está dedicada principalmente a cámaras profesionales, las reflex. Las cámaras profesionales o reflex, para los que tengan, sabrán cómo es la lógica interna. Pero para los que no sepan, esas cámaras digitales reflex profesionales tienen la facilidad, o más bien dicho, se especializan en sacar fotografías bajo la lógica de lo que es la física, que ya habíamos avanzado en otras clases anteriores. Por eso también les decía que estén atentos a esas clases porque son importantes, para todos les va a servir, en especial si les gusta esta parte de lo que es fotografía, imagen o video. ¿Ya? Entonces la tarea que hace la cámara fotográfica es captar las luces y las imprime en un formato digital. De manera manual ustedes lo pueden configurar para que les salgan imágenes con formato JPG. Las fotografías se llaman JPG directamente en la cámara. O para que sean RAW. En el caso de que elijan la opción de RAW, tienen que considerar lo siguiente. Se puede, en edición, en Photoshop o en Lightroom o en cualquier otro programa de edición, se puede seguir modificando medianamente los valores que se saca de la fotografía. Cuando saquen la fotografía no van a poder moverle a un lado o al otro para que encaje mejor lo que estaban planeando fotografiar, pero sí pueden modificar los valores de luz y sombra principalmente, y después de eso también van a poder modificar los valores de color. Tampoco crean que se haga maravillas. Lo importante al momento de sacar una fotografía es de que sea clara, concisa y sea directo, al menos en nuestra carrera, que muestre el mensaje directo. Para eso ustedes van a tener que crear la imagen o saber cómo tomar la fotografía. ¿Ya? El otro formato que nos va a interesar en lo que es imagen también va a ser el formato de Photoshop, pero con algunas excepciones o algunas modificaciones. Ahorita les voy a explicar mejor. El otro que tenemos es el TIFF, el GIF y el PNG. En las primeras clases decía que una imagen con transparencia, o sea, imagínense que van a descargar esta hormiguita, ¿ya? Entonces, en un formato JPG, si el fondo de esta hormiguita es azul, se va a mantener azul. Pero en el caso de las imágenes PNG, la hormiguita, si por detrás en vez de tener azul no tiene nada, la computadora o cualquier otro programa lo va a identificar esta ausencia de color o de fondo como nada, literalmente como nada. Entonces van a poder manipular esta hormiguita o cualquier elemento que tengan de diferentes maneras, en vez de hacer recortes. A veces también por eso es importante que sepan a diferenciar los formatos de archivos. Por eso también les doy esta clase de esta manera para que más o menos se vayan familiarizando un poco con los formatos de archivo. Si estuviésemos en clases presenciales, lo más seguro es que ahora, en vez de estar dando esta explicación, lo más seguro es que les hubiese dado prácticas para que ustedes practiquen. Pero lo importante es que vayan diferenciando este tipo de cosas. Ya en algún momento les había explicado, pero les vuelvo a recordar. PNG significa que esta imagen no tiene fondo, o sea,
una imagen con formato RAW o JPG siempre va a tener fondo, sea cual sea el fondo, sea un paisaje incluso el fondo, siempre va a tener un fondo, ¿ya? Pero un formato PNG no va a tener fondo, aquí va a ser literalmente nada, la nada, y solo va a estar el elemento que quieran. Sin embargo, el PNG también tiene un tipo de funcionalidades. Dependiendo dónde y cómo se aplique, el PNG es buena opción o mala opción. Si por ejemplo usan un PNG para una revista, para armar una revista o una portada de revista, lo más seguro es que no les llegue a funcionar tanto como creen. Porque el PNG se ciñe mucho a lo que es los píxeles, la lógica de los píxeles que ya les había explicado en la anterior clase. Entonces, cuando quieran imprimir una imagen que está 100% dedicada a lo que es un formato digital, el PNG les va a servir, pero si fuese caso contrario en un formato para que sea impreso, no les va a llegar a servir o de hecho les va a estropear el trabajo. Entonces el PNG nunca tendrían que usarlo si van a imprimir algo. Si van a imprimir incluso tesis, es mejor si buscan un buen archivo, no necesariamente PNG pero o JPG, perdón, pero sí que cumpla algunos estándares que ustedes van a llegar a ver o a notar, ¿ya? Entonces ese es el PNG. O bien sirve para formatos digitales o bien te arruina un formato impreso. Siempre tengan esa consideración. Otro formato que les puede gustar, que es bonito, es el GIF. Se supone que el, el video, como el audiovisual, como quieran verlo, es una sucesión de imágenes. Cualquier video que vayan a grabar, incluso que graban un TikTok o un estado, ese video que graben con su celular es un video. Y ese video tiene una cantidad de fotogramas. Eso quiere decir que X cantidad de fotogramas va a significar un tiempo. Algo que también les voy a explicar. Si acabamos esto este año un poquito más antes, les voy a explicar lo que es el Premiere. Ya, pero si no, no se preocupen. Lo van a aprender igual. Se supone que el video está compuesto por una sucesión de imágenes. Es algo evidente, sí. Pero lo que hace la cámara filmadora, perdón, es de que capta en un segundo 24 imágenes. Lo mismo hará con el segundo, ahora captará 24 fotografías en un solo segundo. Esa es la función principal de las cámaras filmadoras. Ahora, ¿por qué les digo esto? En el GIF se maneja la misma lógica, ¿no? En el GIF, si bien no vas a grabar, sino usar un video de apoyo o crear algo desde cero, van a tener que manejar la misma lógica. 24 imágenes por segundo. La única ventaja o desventaja, me han dicho, del GIF es de que primero tiene una calidad inferior al JPG, es demasiado baja los archivos de GIF. Son, no son muy de alta definición, de hecho son las peores definiciones. Pero su única ventaja es que pueden crear pequeñas escenas de segundos con fotografías. En Facebook por lo general suele salir esas publicaciones con formato GIF que si le clicas a la pantalla les va a salir una, no sé, una persona bailando, unos 5 segundos de una persona bailando. Se van a dar cuenta que la calidad es mala y los fotogramas no son tan seguidos. Porque en parte si fuesen también seguidos sería un archivo GIF demasiado pesado. Pero se puede trabajar también con GIF dependiendo qué vayan a hacer, ¿ya? Entonces, esos son los formatos de imagen. No se compliquen tanto al si no pueden llegar a comprender esta parte del GIF porque se supone que les estoy diciendo que es una imagen o una animación o una imagen animada. No es lo mismo que un video, por si acaso, ¿ya? Por eso les digo, no se compliquen tanto. El otro formato que nos va a interesar es el formato PDF. Que si bien el PDF no necesitaría un formato específico o único para este apartado, para esta explicación que le estoy dando,
Les voy a explicar las ventajas y desventajas que pueden encontrar con los archivos PDF. El formato PDF uno puede llegar a pensar de que sería compatible con el Word. Y es parcialmente compatible con el Word. La diferencia es que, por ejemplo, en el Word estaba pensado, siempre está pensado en realidad el Word, para trabajos de oficina, trabajos escritos. No es un programa, dentro de los programas profesionales de ofimática, es el más básico. Te permite hacer muchas cosas, sí. Y el PDF es una especie de competencia de ese mismo Word, pero tiene otro tipo de ventajas y usos. Y usos que también se puede dar del propio PDF. Ahorita les voy a explicar mejor con los otros. Luego tenemos lo que es el archivo Illustrator. Al principio de esta clase les explicaba que cada archivo de cada documento va a tener una forma de identificarse. Eso significa que ese programa va a identificar el archivo que has creado y solo va a abrir con ese programa. Pero entre programas suele haber compatibilidad. En el caso del Illustrator, la terminación siempre va a ser .ai. Ahorita vamos a ver lo que es el formato InDesign, que es similar, pero la terminación no va a ser .ai, va a ser .intd. Y lo mismo va a pasar con el Photoshop, la terminación va a ser .psd. Ahorita quizás no me estén entendiendo, ahorita les voy a explicar mejor. La terminación del archivo significa el nombre que le estás dando y la colita extra que hace que el programa sea identificable para X programa. ¿Ya? Entonces digamos que vamos a guardar nuestro archivo, se va a llamar patata. Hemos creado en Photoshop, digamos. Entonces este archivo lo vamos a guardar con ese nombre. Y el programa de manera automática le va a crear su colita, que es .psd. Esto último del .psd no es necesario que ustedes lo vayan a escribir. De manera automática el programa ya lo hace, pero finalizando ese proceso de guardado. ¿Ya? Entonces vamos a tener esta peculiaridad o este ejemplo más bien dicho. ¿Ya? Entonces veremos cómo se aplica esta lógica dentro del propio programa, que son la misma lógica se aplica en todos los programas. Entonces, en este caso, para cualquier archivo, vamos a venir aquí arriba a la parte superior, vamos a darle a lo que dice archivo, y en archivo vamos a dar a guardar o guardar como. En guardar como te va a abrir esta ventanita, donde te va a decir que dónde quieres guardar, en qué carpeta quieres guardar, qué nombre le vas a dar. Por ejemplo, aquí le vamos a dar el nombre. ¿Ya? Entonces le estamos dando el nombre. Aquí abajo nos está diciendo qué tipo de archivo es. En este caso de manera automática el programa ya lo determina. Y podemos elegir cuál otro tipo de formato queremos escoger. En otra clase ya les había mostrado, pero ahorita les voy a explicar de mejor manera. ¿Ya? Entonces veamos qué tipo de formato tenemos para escoger. O si queremos guardar en propio del Photoshop. Ya está el nombre, ya está el formato que quiero darle y le doy a guardar. Va a salir esta ventana emergente. En los archivos de ofimática, por ejemplo, no suele salir esa última opción de ventanas emergentes. Entonces, no se, no se preocupen cuando les salga ese tipo de ventanas emergentes. No se asusten nada más. Es medianamente normal que pase eso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nuestro archivo. Nos ha guardado el archivo con formato de Photoshop, el PSD. Pero solo nos ha puesto el nombre, no nos ha puesto el punto PSD que les decía. Aquí vamos a poder comprobar qué tipo de archivos tenemos o qué formato están. ¿Ya? Para hacer eso simplemente hacen un clic izquierdo al programa o al archivo más bien dicho. Le van a hacer clic derecho, les va a salir esta pestaña deslizable. Y en propiedades van a hacerle otro clic, que es hasta abajo. ¿Ya? Aquí les va a salir esta ventanita. Les va a decir cuál es el nombre del archivo, qué tipo de archivo es. Aquí por ejemplo ya nos está diciendo que es el PSD, lo que les decía con este ejemplo, .psd. Aquí nos está volviendo a confirmar eso.
la versión del programa, el lugar donde está ubicado, cuánto pesa. Y aquí no es necesario que vean, simplemente pueden consultar qué tipo de archivo y cuánto pesa. ¿Ya? No es necesario que vayan a hacer eso todo el tiempo para sus archivos. Pero si tienen muchas dudas de qué tipo de archivo están usando, simplemente lo hacen de esta manera. ¿Ya? Ahora, hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Se ha entendido todo? Yo creo que sí se ha entendido todo. Entonces, lo siguiente, como ya tenemos los archivos, se supone que en algún momento les había dicho que archivos, por ejemplo, el Photoshop no, el Word no va a abrir un Photoshop, pero hay otros programas que sí pueden abrir. Y cuando pasa este fenómeno de que otros archivos pueden abrir el archivo para Photoshop, digamos, por ejemplo, se llama compatibilidad. Y esta compatibilidad nos va a servir para diferentes cosas. O lo vamos a hacer de una manera un poco más creativa. Ahí te les voy a explicar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí nuestro trabajo. Los archivos de ofimática entre sí ya son compatibles. Hay formas y formas de manejarlos para que tener una disposición mejor de los espacios, de los trabajos y de la información que manejamos. En el caso de Photoshop, Illustrator y InDesign son compatibles entre sí de manera casi nativa. Entonces no vas a tener mucha complicación al momento de trabajar. Disculpa, no me salió el sonido. Bueno, no me salió el sonido de todo caso del que estaban esperando en sala. Me sale un pitidito, me sale cuando ustedes están esperando en sala. Perdón, si compañeros, si no les he aceptado. Recién había visto la clase. ¿Ya? Les estaba explicando a los que recién se incorporaron lo que son los archivos, los formatos de archivo. Esta clase la estoy grabando con un programa aparte. Lo voy a subir de todas maneras a mi canal de YouTube para que ustedes lo vean y lo consulten cuando quieran. Hemos avanzado básicamente lo que son los archivos, qué tipos de archivos hay dentro de las computadoras y también a veces dentro de los celulares, a una lógica muy similar. Para qué tipo de archivos tenemos, para qué nos sirven, cuáles son sus características. Habíamos visto lo que es la ofimática, archivos de ofimática, por ejemplo, lo que es el Word, el Excel, PowerPoint, son compatibles entre sí. Luego hemos visto lo que son archivos de sonido, que si bien no nos concierne mucho esta clase, sí que les va a servir para las futuras clases, para talleres, ¿ya? O para cualquier proyecto que tengan en general. Lo otro que hemos visto son los formatos de imagen, el JPG, el RAW, el PSD, el TIFF, el PNG y el GIF. Siendo la de mejor calidad el formato RAW, el calidad media, media baja es el JPG, el calidad buena pero dependiendo cómo la apliques, el PNG, y la calidad mala pero con animación, el GIF. Luego tenemos el archivo formato el PDF, el tan famoso PDF, que ahí te les voy a enseñar cómo se hace una especie de compatibilidad entre programas. Luego hemos visto los formatos de Illustrator, de InDesign y de Photoshop, que cada uno tiene su propia terminación. Hemos visto el ejemplo de cada archivo, bueno, de cada archivo es el archivo de Photoshop que se guarda con este tipo de nombre. Tiene este tipo de peculiaridad, cómo ver qué tipo de archivo tenemos para ver las propiedades de cada elemento, independientemente de cuál sea. Seleccionan con el clic izquierdo y con el clic derecho van a propiedades y en propiedades ven el nombre del archivo, el formato que está, en el que está, con el programa con el que es compatible, la ubicación, el tamaño, el peso, ¿ya? Es eso. No hemos visto más de eso, más bien, porque si no, se hubiese sido más complicado, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que es
un poco de lo que es el Illustrator y lo que les decía de archivos compatibles. Y como les decía, los archivos que son compatibles entre sí por lo general suele ser el de la propia familia de programas. Por ejemplo, todo lo que es ofimática es propiedad de Microsoft. O bueno, tiene una especie de vinculación con Microsoft. ¿Ok? En cambio, el Adobe, que maneja Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, tienen compatibilidad entre sí, entre esos mismos programas. Se puede adaptar, ajustar o crear alguna especie de adaptación o adaptabilidad para X programas si se puede, pero no siempre se da el caso. O hay que hacerlo de una manera diferente. Ahorita les voy a explicar. Entonces estamos viendo lo que es el InDesign. En el InDesign, por ejemplo, vamos a tener muy similar a lo que ya teníamos con los otros programas, que es los archivos que has creado, las configuraciones previas que ya habías hecho, o si quieres crear uno nuevo. En esto presten atención, ¿ya? Porque aquí sí se diferencia un poco de lo que es Illustrator o el de Photoshop. En el Illustrator puedes crear cantidad de páginas o puedes partir con una y crear después varias páginas. En el InDesign se puede hacer eso, pero es una forma diferente. Y hay que entrar en una lógica totalmente diferente que no sé si hoy día, tal vez la próxima clase les voy a explicar mejor porque tengo mis ejemplitos que todavía no están preparados, pero tengo mis ejemplos de qué tener en cuenta al momento de trabajar con el InDesign, perdón, que es un programa que si bien tiene algunas herramientas o funciones muy similares a lo que es el Illustrator, sirve para diferentes cosas. En el Illustrator hemos dicho de que va a manejar vectores. Este programa maneja exclusivamente vectores. En el Photoshop maneja exclusivamente formatos, o han dicho los píxeles, que son los formatos de las imágenes. En el InDesign está destinado principalmente a lo que son creaciones impresas, revistas, banners, no siempre banners, pero aquí es lo ideal que trabajen acá. Trípticos, bípticos, aquí los van a tener que crear. Pueden también crear los otros programas, pero ahí te voy a explicar por qué a veces es mejor usar el InDesign. En el caso de InDesign, aparte de manejar eso, también tiene compatibilidad con los otros archivos o con los otros formatos de, por ejemplo, de Illustrator. Entonces vamos a tener una forma en la que vamos a tener versatilidad al momento de manejar diferentes programas. Por ejemplo, no porque maneje Photoshop significa que se tiene que olvidar el Illustrator. Todo lo contrario, tienen que más bien aprender y saber cómo compatibilizar los programas. Que no es muy complicado, la verdad. Pero es necesario que sepan. Por eso también les decía, la clase iniciaba precisamente con eso de los formatos de archivo, porque aquí es donde mejor se va a ver. Y, ahorita, y hoy al menos solo vamos a ver eso. ¿Ya? Ahora, cuando creamos un nuevo documento en el InDesign, que es el archivo para crear material impreso, nos va a salir, dependiendo de la versión que tengan, pero como les decía, como es principalmente para material impreso, ustedes pueden elegir diferentes formatos para web, para móvil, pero principalmente lo usamos para imprimir o para material impreso. Eso de web y móvil es muy actual, de las versiones más actuales del InDesign, pero tampoco hay donde perderse. Aquí tienen otro tipo de ajustes y nos vamos a centrar únicamente en lo que es material impreso. ¿Ya? Entonces el siguiente elemento que se nos da a conocer es lo del número de páginas. Aquí es importante que en la próxima clase les voy a estar explicando saber cuántas páginas usar y en qué momento se puede usar cada cantidad de páginas. Como les digo, la próxima clase les voy a explicar mejor esta parte. Ahorita solo nos va a importar un poco lo que es de manera general, ¿ya? Luego el número donde quieren que inicien las páginas. A veces lo recomendable es iniciar por uno o por dos. Ustedes ya verán cuál les convence más. La próxima clase les voy a explicar, como les digo, mejor esa parte.
Ahora, aquí tenemos lo que son los tamaños que nos ofrece o que nos da alguna aproximación de lo que quiere el programa. Tenemos carta, legal, tabloide, carta media y legal. Se supone que en este de legal, carta media y carta tiene su propia lógica que viene mucho de cómo se trabaja en otros países. A otros países el tamaño carta suele ser un poco más corto. En nuestro caso es medianamente un tamaño medio, medio. En otros países es un poco más largo que ancho. Entonces no se complican tanto nuestra eh, forma de saber cuál nos pertenecería a nosotros o cuál es el que más nosotros usamos es de carta o el carta legal, ¿ya? A veces se confunden y eligen el formato carta media. No se confíen de esto porque son otro tipo de medidas que se usan en otros países que también le llaman carta. Por eso también está ahí. Luego tenemos el A4, el A5, el A3, el B1, el B2, ¿ya? Entonces, en este caso nos va a importar de carta, como les decía. Nos va a cambiar, escogemos el tamaño carta. Aquí nos está dando la altura y anchura de la superficie en total. Si lo queremos en formato vertical u horizontal. Luego tenemos lo que son las columnas. En esta parte es mejor dejarlo solo en una. A veces es mejor. Luego tenemos los márgenes, que son estos márgenes. ¿Qué tamaño va a tener con respecto a la distancia de salida o distancia de borde? ¿Ya? Como les digo, en la próxima clase les voy a explicar mejor esta parte. En este caso nos interesa solo una hoja para que vean la compatibilidad de archivos. Ahora, ya hemos creado nuestro archivo de InDesign. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a crear. En este caso, como el programa está centrado mucho en lo que es impresión, las principales herramientas que vamos a tener son similares a lo que ven en las revistas o en los periódicos. ¿Alguien alguna vez, alguien compra La Razón ya o cualquier otro periódico? El Diario o el Extra, lo que sea, o Página 7 o El Deber. Saben más o menos cómo son, ¿no? Se supone que en los periódicos, ya que no se están animando casi nadie, se supone que los periódicos tienen una forma de organizar los elementos para que no parezca desordenado. Hay periódicos que han llegado a trabajar sin estos elementos y a veces sí se nota que está muy desorganizado el diseñado de la página. ¿Ya? Ahora, en esta materia que se pasa en primer año de diseño y diagramación, tanto en Illustrator y Photoshop y en InDesign también vamos a ver toda la parte que es diseño, pero la parte de diagramación que se ve al menos en este tipo de materias es la diagramación de revistas, periódicos, material impreso. Tiene su propia lógica, su forma de trabajar. Les voy a estar explicando de mejor manera la próxima clase. Ahorita simplemente vamos a dar un vistazo. Cuando ven los periódicos tienen diferentes filas o columnas, ¿ya? Esas filas están organizadas y dispuestas de X manera. ¿Para qué? Precisamente para dar la sensación de orden. O para poner, dependiendo cómo vayan a crear, para poner muchos elementos en un solo lugar, o más bien dicho, en una sola página. En un Word, por ejemplo, nos puede llegar a entrar, depende del tamaño de texto, nos puede llegar a entrar hasta unas 1000 palabras o 1000 letras, creo que es el conteo del Word. Pero en InDesign, con esta parte de lo que es el diseño en general, lo que podemos hacer es poner 2000 páginas en una hoja o poner 600 en una hoja sin que parezca poca información. Esa es la gracia y la magia del diseño, que tenemos que hacer ese tipo de trabajo, ¿ya? Entonces, para hacer eso y para trabajar acá, lo primero que tenemos que entender es la lógica de las columnas. En la próxima clase, como les digo, te lo estaré explicando mejor, pero ahí te vamos a ver a grosso modo, ¿ya? Entonces, para crear columnas o márgenes de columnas, lo que vamos a tener que hacer es ir a maquetación.
Y en maquetación vamos a crear guías. Aquí nos está dando una medida preestablecida del programa de qué tamaño va a ser nuestro medianil. Ahorita les voy a explicar qué es el medianil, porque ahorita como es nueva palabra para ustedes. No se preocupen. Entonces, aquí les decimos que queremos 3 filas, ¿ya? Y que estas 3 filas... y que estas 3 filas tengan un espacio entre sí. Ese espacio que tienen entre sí esas líneas se van a llamar medianiles. Ahorita les voy a explicar mejor. Ahorita ven que se van a empezar a crear estas márgenes líneas. Esas son en este caso las filas que se está creando. Ok, luego tenemos lo que son las columnas. Que esto es lo que más usa el periódico. No usa tanto lo que son las filas, pero sí usa mucho lo que es la columna. Pero es importante saberlas por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos el número que queremos usar, simplemente le damos OK. Ahora, lo que les decía, los medianiles son esto por si acaso. Entre esta fila de acá y esta otra de acá hay 2 líneas que están separando esos espacios. Esta línea de acá, esas líneas que crean un espacio en blanco, se los llama medianiles. Tienen esta función. Ahorita les voy a explicar mejor. Entonces queremos crear nuestro archivo o nuestra mancha de texto. Elegimos la herramienta de texto o apretan T en el teclado y empiezan a crear el tamaño de la caja de texto que van a crear. En este caso no nos crea texto falso, pero sí que se puede darle el texto falso. Entonces simplemente seleccionan ya la caja de texto que han creado, le hacen clic derecho y van a buscar el que dice llenar de texto falso. ¿Ya? Entonces se nos ha creado texto falso, que ya les había explicado en la anterior clase qué es. Aquí simplemente nos va a servir para ilustrar qué es y para qué nos sirve. Entonces tenemos nuestro texto falso y al lado también quiero que haya texto, pero quiero que cumpla de borde a borde. Esto de llenar de borde a borde tiene su propia lógica y tiene sus formas de usar. No están puestas porque sí. Les decía, por eso les decía, les hacía la pregunta si se acuerdan de los periódicos. Casi nadie compra periódicos en esta época. Pero los periódicos tenían esa forma de organizar, de poner filas, filas y filas. En esta fila, por ejemplo, en la fila del fondo a la izquierda van a estar las noticias de esta mañana. Y las de la derecha van a estar las noticias de economía o las noticias de fútbol. ¿Ya? Esa forma de organizar para generar una idea de orden en nuestra mente. Y es necesario aprender y usarlas porque aparte de generar orden, genera una parte estética que es muy utilizada en toda esta parte de lo que es diseño gráfico. ¿Ya? Entonces podemos usar los medianiles como nosotros queramos o creamos conveniente. Supone que estos medianiles que les decía, estos espacios entre texto, en este caso, nos va a servir para generar esa idea de orden que les decía. Ahorita quizás con tanta guía no lo noten, ahorita les voy a mostrar a qué me refiero. Es esto precisamente. Entonces, esos medianiles están dando una idea aproximada de cuánto espacio tiene que ver de un elemento a otro. ¿Ya? Entonces son importantes usar los medianiles por esa razón. También tiene otra razón un poco más de orden, o no de orden, sino de llenar espacios para que no sea muy pesado. Este es un ejemplo de lo que veíamos, por ejemplo, en los diarios. Así se organizaban y así se hacían. Si es que tienen la duda de cómo se hacían los periódicos antes. Ahora, los medianiles hay diferentes formas de usarlo. Aquí no es necesario, por ejemplo, que este medianil, dependiendo de dónde vayan a trabajar, no es necesario que todos los medianiles lleguen hasta el tope, sino que ustedes vean en qué momento van a usar qué espacios y cómo los van a distribuir. Ahorita les voy a explicar eso. ¿Ya? Entonces, en vez de poner 2 hileras seguidas de la misma columna,
Lo que he hecho aquí para generar una idea de dinamismo entre lectura es poner una mancha de texto más gruesa que la otra. Se supone que cuando leemos algún texto, nuestro ojo tiene que tener una lógica de mirada. Algún profesor antes me decía que por lo general el ser humano en general llega a empezar a cansarse cuando tiene X cantidad de palabras en una sola fila. O sea, esto que vemos acá, esta única línea que estoy marcando, si tiene más de 10 o 20 palabras, para una persona es aburrido leer. Esa es una... Si no me equivoco me decía que era un estudio que se hacía antes de cuántas palabras una persona lee, a partir de qué cantidad de palabras empieza a cansarse o la vista se empieza a cansar. Cuando ustedes leen, llega un momento en el que la lectura puede ser muy buena pero ser muy pesada. Entonces eres por esta razón precisamente. Hasta en los textos académicos que suelen sacar X cantidad de doctores, la forma en la que se diseñan las páginas está adecuada precisamente a eso, para que no canse tanto la lectura. El trabajo de X doctor puede ser 5000 páginas. Y de por sí leer 5000 páginas es un poco complicado, pero imagínate que sea la lectura de borde a borde de la página, sería más que cansador. Es una forma de disimular eso, es crear precisamente espacios, no solo es crear orden, sino también dar ese dinamismo entre figuras y formas, pero también para que el lector no se canse. Por ejemplo, en los periódicos hay noticias que se sienten muy poco elaboradas, pero pueden tener hasta 2000 caracteres, por ejemplo. Esto capaz si tiene 2000 de caracteres. Algo que solo en Word, por ejemplo, no podríamos hacer, o no como uno que puede llegar a querer. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nuestros dos elementos principales para el InDesign, que son las manchas de texto. Los otros elementos que también nos van a ayudar para ilustrar o hacer cualquier otro trabajo van a ser las imágenes o las formas, dependiendo cómo vayan a manejar y cuál quieren que sea su objetivo final. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy a usar el ejemplo que habíamos hecho en la anterior clase, que es esto de las vacas y de los ovnis. Voy a centrar al tamaño que al tamaño que tengo a disposición para usar. ¿Ya? Lo acomodo, lo pongo entre los medianiles para que no genere ese desorden y veo más o menos un ejemplo de cómo está quedando. Respecto a los medianiles, por ejemplo, en forma vertical y en forma horizontal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si chocamos el texto y la imagen? Les va a llegar a pasar en algún momento. Y lo habitual es, o lo aconsejable es que no haya este choque. Porque cuando hay este choque entre imagen y palabra, o entre propias palabras, genera un conflicto en tu cerebro. No te da, no, aparte de que no es estéticamente aceptable, te da una sensación de que el texto está muy comprimido. Entienden, ¿no ve? Esa lógica de que el cerebro empieza a identificar algunos elementos y lo empieza a rechazar. Y no solo porque está mal hecho o tenga un mal orden, sino porque de verdad genera esa sensación. Y es habitual que suele pasar en gente que recién está iniciando este tipo de cosas. No se preocupen, en algún momento van a equivocarse y mejor se equivocan con este tipo de cosas. Ahora, lo que les decía al inicio de por qué va a ir lo de los archivos, que ahorita no estamos viendo los archivos, sino el InDesign. Ahorita vamos a ver eso de lo que son la compatibilidad entre archivos. Ahorita tenemos abierto el InDesign, pero yo por ejemplo quiero usar un montaje que he hecho en Photoshop. Hay dos opciones: o bien creas el Photoshop con imagen, como imagen más bien dicho la guardas, o bien lo guardas como archivo propio del Photoshop, pero al momento de abrir este archivo en el InDesign se nos va a decodificar. Ahí te les explico. Digamos que quiero
esto que es una imagen. Simplemente hago clic sostenido y lo arrastro y lo dejo donde quiero. ¿Ya? Eso sería lo habitual. Pero, ¿qué pasa si quiero usar este Photoshop, este archivo de Photoshop ya con el montaje hecho? Lo que tenemos que hacer es algo más sencillo. Es igual de sencillo. Simplemente tenemos que hacer clic izquierdo y arrastrar. De manera automática el programa ya nos va a identificar qué tipo de archivo es y no los va a utilizar como si fuese una imagen. Entonces esa es una gran ventaja de compatibilidad entre archivos. También este fenómeno pasa con el Word, con el Excel, con el PowerPoint, pero con sus propios programas. En el caso de Adobe nos funciona esta lógica con sus propios programas. Ahora, la ventaja acá, por ejemplo, va a ser de que esto, al ser archivo Photoshop, nosotros vamos a poder seguir editando en Photoshop y en vez de reemplazar el archivo de manera automática el programa se actualiza. O sea, quiere decir que este archivo de Photoshop también va a seguir actualizándose cada X tiempo. Si digamos aquí en vez de ponerle sistema la última modificación que hemos hecho. Entonces, es una gran ventaja al momento de trabajar con otros formatos de archivo. ¿Ya? Va a pasar lo mismo con el InDesign. Aquí tengo un dibujito hecho en InDesign. Igual nos va a servir, igual va a ser de utilidad. Si abro este archivo de Illustrator y lo empiezo a modificar en el propio Illustrator, aquí dentro de un tiempo o haciendo algún que otro clic, se nos va a actualizar y nos va a mostrar el techo. A ver, vamos a ver si funciona esa. Si quiere funcionar. Entonces, esa es la compatibilidad entre archivos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo claro? Ahora, por si acaso, si bien les acabo de decir que una cantidad de archivos son compatibles entre sí, hay archivos que no son compatibles ni de casualidad o que tienen algunas dificultades. Ahorita el más evidente que puede presentar una dificultad en InDesign, por ejemplo, va a ser los archivos .gif. Esos archivos con imágenes en movimiento no van a ser compatibles, o si bien se abren en el propio programa de InDesign, no nos va a mostrar la animación o simplemente nos va a mostrar un fotograma de la animación. Entonces hay archivos que no son tan compatibles o no son tan útiles. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, les mencionaba en algún momento del formato PDF, que muchos lo ven simplemente como formato de Word, otro tipo de Word, ¿no? Pero tiene otras utilidades que también están relacionadas a la compatibilidad. Este ejemplo que se los he creado y lo vamos a guardar en formato PDF para que vean a lo que me refiero. Y
tan fácil buscar algunos. Sí. Creo que en lo que abren los programas les seguiré explicando de esto del InDesign. ¿Ya? Ahora se supone que cualquier imagen que lleguemos a o arrastremos acá a nuestro archivo Full HD, ¿ya? Pero por alguna razón aquí va a perder la calidad o va a estar en una calidad muy baja. Para evitar eso, más bien dicho, para corregir ese tipo de problemas, en especial al momento de exportar, le tenemos que hacer clic derecho y ver a donde ir a donde dice rendimiento de visualización. Ahora, aquí hay diferentes formas de visualizar. De manera predeterminada ya me da lo que mi computadora puede soportar. Pero aquí lo podemos cambiar y le ponemos en alta calidad. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo lo ponemos en baja calidad? Nos va a crear esta mancha. Y esta mancha está representando la imagen. Pero esto suele usarse, por ejemplo, por si acaso, cuando tienen en su computadora no es de muchos recursos o es muy lenta o no es especializada para diseño. A veces es recomendable ponerla así para que el programa cuando estamos trabajando no se vaya a trabar. Pero cuando ustedes vayan a exportar este archivo, o más bien dicho, lo vayan a crear en formato PDF o cualquier otro formato que quieran, sí o sí tiene que poner el sello definitivo de cada archivo. O sea, como lo guardas, se va a quedar. Si lo ponen en baja calidad, en visualización de baja calidad o de economía, no sé qué se pone, el archivo va a salir pixelado. Por más que ustedes hayan creado el archivo en HD, va a seguir saliendo pixelado. Por eso es recomendable cuando vayan a exportar que hagan ese proceso que les decía, ponerlo en alta calidad. ¿Ya? Ahora, más o menos así es la cosa. Nos tiene que dar más o menos el programa cuando empezamos a diseñar. Marcarle los límites de borde a borde. Vamos a poner ahí. Ahora, lo siguiente, por si acaso, dependiendo del tipo de diseño que vayan a crear, de que ustedes vayan a hacer, hay elementos o formas de organizar que van a quedar en vacío o van a tener un espacio sobrecargado. Por ejemplo, el, los cómo se crean por si acaso los periódicos es un formato de espacios espaciados, no de archivos. Es un formato de espacios donde todo tiene que tener una utilidad. En esta columna, por ejemplo, de la izquierda tiene que ser al borde en la noticia, sí o sí tiene que llegar al borde, o alguien tiene que llenarlo al borde, por desgracia. Y este otro espacio de acá arriba, por ejemplo, no puede estar vacío. Ahí tiene que ir una publicidad, aunque sea, o tiene que ir otra noticia. Por eso van a ver que hay noticias muy cortitas en los periódicos. Se suele dar porque se prioriza, en el caso de los periódicos, en los espacios que estén utilizados, que no queden en vacío. Por diferentes razones. Lo que les acabo de decir es una de las razones. Hay varias, no se asusten. Ahora, lo otro es, por ejemplo, si crean revistas. En el caso de las revistas, se puede aceptar de que un espacio esté vacío, pero eso es en una circunstancia muy específica. Por ejemplo, van a crear este espacio en vacío, no porque no tengan nada, sino porque al lado inferior y lateral izquierdo está excesivamente cargado. Entonces una forma de generar una especie de descanso visual va a ser crear un espacio en vacío, pero que esté sí o sí adecuado al espacio que ya
a los márgenes que ya has creado. ¿Ya? Entonces, a veces es recomendable usar o sí usar estos espacios vacíos, o más bien dicho, dejar estos espacios vacíos para que genere esa sensación de que no está muy sobrecargado el trabajo. Esta lógica también por si acaso es aplicable para montajes de fotografía, para dibujos, para cualquier material visual que vayan a crear. Siempre generen esa sensación de espacio, si es que pueden y si se los permiten. Suele pasar que a veces la gente, porque no siempre hay dinero o porque se necesita vender los espacios, estos espacios vacíos que están pensados para el descanso visual los convierten en espacios publicitarios. De esa parte no se preocupen porque hasta cierto punto se puede llegar a respetar el diseño que han creado. ¿Ya? Por ejemplo aquí, esto lo voy a usar como si fuese una publicidad. ¿Ya? Estoy inventando, no es publicidad, pero bueno. Entonces este espacio va a ser publicidad, ¿no? Entonces ya, si bien no estás respetando la idea básica del diseñador de que generar un espacio vacío para que no sea un archivo muy pesado para la vista, sí que va, al ser publicidad, va a ser una especie de bloqueo visual para la persona que lee, porque digamos, es no, algo que no le interesa a la persona que está leyendo esta página. Entonces, no se preocupen de esa parte, suele pasar y no se va a acabar el mundo porque haya modificaciones en el trabajo que ustedes vayan a crear. ¿Ya? Ahora, eso es lo que les quería mostrar. Ustedes pueden crear este dibujo, cualquier dibujo en realidad, no importa. En Illustrator lo van a modificar. Digamos, quiero que esto esté así. Y esta cosita de acá lo voy a cambiar de lugar. ¿Ya? Entonces le van a dar a guardar. Y el InDesign después de un tiempo, aquí tendría que actualizarse. ¿Ves? Aquí de hecho ya me está saliendo la alarma. En cualquier imagen que tengan simplemente va a haber una especie de clip en un costadito. ¿Ya? Pero cuando haya un archivo Photoshop, Illustrator, nos va a salir, cuando lo hayamos modificado y estuviésemos usando ese archivo también en el InDesign, aquí nos va a salir una alarmita en la zona inferior, superior izquierda. Eso nos está dando una alerta de que ha habido un cambio reciente, entonces lo va a actualizar. ¿Ya? Entonces el último cambio que hemos hecho esta mano va a ser este. Y así sucesivamente con el Photoshop, con el Illustrator. Por eso a veces es bueno manejar todos los programas de manera simultánea. Ahora mira, se dan cuenta que acá la mano está deformada, el pulgar lo he hecho un poco más gordo y la gota está saliendo por otro lado. Y aquí en el Illustrator lo he cambiado a la forma original, lo voy a dar a guardar. Y aquí otra vez nos va a salir la alerta. Esta alerta nos está diciendo que lo va a cambiar, lo va a actualizar. ¿Ya? Es la gran ventaja de que los archivos estén compatibilizados entre sí. Este fenómeno también pasa por si acaso con la ofimática, con el Word, Excel y demás. Tiene otra forma de actualizar, a veces no actualiza en tiempo real, a veces se tarda o tienes que hacerle copiar y pegar otra vez. Pero esa es la lógica de que un programa te siga siendo de apoyo mientras sigues trabajando en otro programa, para que tengas una mejor disposición no solo de tiempo sino de organizarte mucho más rápido. ¿Ya? Es lo importante y es lo que les estaba explicando con respecto a lo que son archivos y compatibilidad de archivos. Ahora yo he ido muy rápido, he ido sin parar y hemos tenido casi pocos descansos para preguntarles si tenían alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Y ya, creo que no tienen dudas. En todo caso, Buenas tardes. ¿sí? Buenas tardes.
Tenemos un trabajo, la materia es para este fin de mes. Habla sobre el diseño de un anuncio. ¿Nos podría ayudar en esa parte, por favor? Ya, les voy a dar una pauta. Ya les había dado la pauta las anteriores clases de que más o menos qué elementos debería de haber. Dependiendo de cuál sea por ejemplo, la petición del licenciado, porque suele tener sus comunicados con una petición muy explícita de lo que quiere. Digamos, quiero que tenga este texto, esta cantidad de fotografías, esos colores. ¿Ya? Dependiendo, dependiendo de eso van a empezar a trabajar. Ahorita ya les va a dar una noción básica de qué cosas deberían de incluir en el trabajo. Si no me equivoco, es la de publicidad, ¿no ves, compañero? Sí, exacto, sí. Ya. Ahora, dependiendo de lo que les haya pedido, ustedes van a agarrar. A ese licenciado solo le pedí trabajos, por ejemplo, que sean creativos y que no sean copias. ¿Ya? Entonces ustedes van a elegir qué publicidad quieren hacer. Ahorita estamos haciendo un ejercicio. Las tareas del licenciado suele ser eso. Ejercicios más o menos prácticos de lo que sería una publicidad para X lugar. Entonces, no sé, digamos, siempre voy a escoger la PIL. Vas a escoger, por ejemplo, a la PIL. Vamos a hacer publicidad para ellos. ¿No? Un ejercicio de tareas, no se preocupen, no es que vayan a trabajar para PIL. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Digamos que de chocolate express. Entonces voy recolectando los elementos que quiero. Si no mal recuerdo, el licenciado está pidiendo publicidad que trabaje en Illustrator, si no mal recuerdo ahora es, ¿no? Entonces, compañero, buenas tardes. Si yo estoy, bueno, yo estaba ya realizando el trabajo del anuncio y yo estaba haciendo, no sé, una publicidad de, digamos, no sé, de una banda estaba haciendo que iba a dar un concierto, digamos, en el teatro al aire libre y ya estaba por terminarla. Entonces, está bien lo que estoy haciendo y lo puedo mandar, ¿no? Sí, Ah, ya, muchas gracias. Yo ya me estaba asustando, gracias. no se preocupe. En esa parte del licenciado es un poco más abierto en el de dónde y para qué quieren que sea la publicidad. Pero como es un ejercicio, entonces no se preocupen tanto. Entonces, tenemos que empezar a recolectar nuestros elementos. En este caso, he descargado una especie de logo de un producto. Ya, entonces puedo también ver qué ejemplos de otra publicidad que están haciendo. Por ejemplo, la publicidad que suele hacer Pile es mostrar sus productos, que es en este caso la leche. ¿Ya? Entonces, estas tenemos diferentes productos, entonces podemos empezar a escoger. Ya que no siempre tienen programas de Photoshop, por ejemplo, les recomendaría que busquen estos productos de leche en formato PNG, ya que no van a tener sombra, digo, fondo. Pero si no hubiera y solo hubiesen JPG, que es lo más probable, búsquense una con un fondo unicolor, porque con programas externos, con algunas páginas web se puede quitar el fondo. Y si le das la ventaja al programa que solo te quite el blanco, va a ser más fácil. ¿Ya? Entonces agarramos nuestros otros elementos. Ya. Entonces tenemos nuestro logo, nuestro producto y ahorita le vamos a dar un fondo. Ustedes vean qué elementos más pueden agregar o quitar. En esa parte, el licenciado cuando pone eso de que sean creativos, a veces se refiere a esto. De que ustedes vean qué elementos, qué cosas van a tener, cómo van a estar distribuidos. En este caso voy a crear esto de manera horizontal. Como he dicho, horizontal sí bien dicho. Ya, entonces voy a empezar a agregar aquí mis elementos. Voy a poner aquí mi fondo. Okay. Ah, ya, entonces van a escogerse elementos. ¿Qué tipo de mensaje quieren que tenga
su publicidad, su promoción, lo que quieran decirle. Por ejemplo, quiero que tenga fondo, se parezca mucho a los familiares. Voy a considerar los colores cálidos, que son los que ya les había explicado en la anterior clase, que el licenciado también les explicará en su material. Entonces ustedes van a escoger qué tipo de colores van a usar. Como yo les decía, quiero colores cálidos, entonces voy a usar lo más probable eh, colores amarillos, colores rojos, colores naranjas en especial. Ya, tenemos nuestro fondo. Este fondo, digamos, quiero darle un poco más de volumen, se lo puedo usar en Photoshop. Aquí también podemos hacer una trampita, pero no siempre sale bien. Ahora, ¿qué pasa con esto, por ejemplo? Nuestra leche está con fondo, entonces vamos a usar el Photoshop para borrar el fondo. ¿Ya? Esto va a ser rapidito. Voy a empezar a borrar el fondo ya que no nos sirve o realmente no lo queremos acá. Y le vamos a quitar el fondo. Ya, entonces quitamos el fondo. A esto le voy a seguir borrando porque no había borrado aparentemente mucho. Ahora, como les decía en algún momento de las anteriores clases, lo más llamativo del InDesign va a ser el texto. Entonces pueden jugar mucho con lo que es el texto. Hay diferentes formas de jugar. El trabajo que está haciendo la compañera, que es acerca de una banda, creo que dijo. Jugar con esos, con elementos de banda y de partes decorativas es muy bonito. Entonces pueden aprovechar eso. Entonces creamos nuestro archivo. Vamos a donde hemos creado el archivo. Eso es lo que les decía. No lo he guardado en formato. La leche que acabo de hacer el recorte. No lo he guardado en formato JPG ni en PNG. Simplemente lo he guardado en formato Photoshop. Entonces he jalado el archivo de Photoshop al propio Illustrator. Y Illustrator ya me lo está identificando como si fuese parte del Photoshop. Entonces la ventaja que les decía al momento de crear archivos. O bueno, usar los archivos compatibles entre sí. Que tengan una mejor utilidad. ¿Ya? Ahora, ahorita lo estoy haciendo a grosso modo, no me está gustando cómo está saliendo. Pero es para que el compañero más o menos entienda qué tipo de elementos va a llegar a tener. También siempre consideren lo que el licenciado está pidiendo. A veces el licenciado pide una cosa muy específica y otra más parte que sea creativo. Como les decía, aquí ya tengo mi fondo, tengo mi producto y quiero el mensaje que quiero dar. Entonces voy a escoger la herramienta de texto. Voy a crear... voy a crear un mensaje. Bill está siempre contigo, ya, no hay donde perderse, aquí no hay que complicarnos tanto, ¿ya? Escojo el texto que más se acomoda a lo que yo quiero, por ejemplo este último que me gustó mucho. Le doy las formas. Y en este caso, en el caso del Illustrator, lo que puedo hacer es, por ejemplo, crear contornos. Voy a crear contornos en este caso para darle otro tipo de forma. Ahí te lo explico cómo. Y es lo que les decía con el trabajo de la compañera que está haciendo para una banda. Entonces, puede jugar mucho con el propio texto, que a veces te da posibilidades de un poquito jugarte con los tamaños, las formas. Por ejemplo, este de esta no me sirve. Me sirve más este de siempre contigo. Entonces lo voy adecuando el texto que quiero, cómo lo voy a usar, para qué lo voy a usar. Como les digo, no se complica tanto, algunas cosas se solucionan de una manera más fácil. A este le voy a dar otra forma.
para que sea un poco más dinámico. Le voy a crear contornos, voy a eliminar lo que a mí no me interesa, que es por ejemplo la palabra siempre, que ya lo he usado, y la de pil, que ya lo estoy usando. Compañero, un pequeño detalle. Se supone que estamos viendo que está compartiendo su pantalla. ¡Ay! Cierto. Sí, hombre. Sí, Pensé que cierto, era yo la que cierto. estaba mal. Cierto, 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 cierto. Gracias, compañera. No me había dado cuenta. Gracias, porque si no me decía, no me daba cuenta yo tampoco. Ahora, se supone que lo que estaba haciendo es descargar elementos. Nuestros elementos va a ser la leche, un fondo y un logo. ¿Ya? No hay donde perderse aquí. Ahora, el problema que he encontrado es que, por ejemplo, esta imagen está con fondo. Es un formato JPG. Entonces, si pongo este archivo JPG a mi proyecto del Illustrator, voy a tener un fondo que lo va a arruinar todo. Aquí hay diferentes formas de solucionarlo. O bien creo una transparencia para que el fondo blanco se vaya difuminando con el fondo de madera que he creado. O bien hago un recorte. Ahorita he hecho un recorte a grosso modo, ¿ya? No he hecho un recorte muy profesional porque ahorita no me va a dar el tiempo a explicarle al compañero cómo más o menos puede ser, ¿ya? Entonces, para hacer eso simplemente he ido al Photoshop, he hecho el recorte y esto en vez de guardarlo con formato JPG o PNG lo he creado con formato de Photoshop. Este mismo archivo lo acabo de acomodar acá en el propio Illustrator. Y esa es la ventaja de que haya compatibilidad entre programas. ¿Ya? Entonces de manera automática el programa Illustrator ya está identificando el formato Photoshop y el Photoshop nos está diciendo de que esta imagen no tiene fondo. ¿Ya? Entonces es eso lo que estaba haciendo hasta aquí. El otro elemento que tenemos que tener es el texto. El texto que nos ha pedido, ustedes vayan a crear el mensaje. En este caso el mensaje que estoy creando más sencillito, directo es: Pil está siempre contigo, ya, punto. No hay donde perder. Ustedes vayan igual creando tipos de mensajes así, similares, concisos, rápidos, que den el mensaje de manera eh, oportuna, sean precisos al momento de crear el mensaje. Yo le estoy haciendo esto como ejemplo. Ahora estoy agarrando la oración que ya tenía, lo estoy acomodando las letras con el propio Illustrator. A estas letras les he creado contornos para poder manejarlo mejor al momento de editar. Y según esto voy creando las formas que va a tener al momento de que lo ponga junto con los demás elementos. Podría simplemente poner esto de Pil está siempre contigo aquí y listo, pero se ve vacío. La lógica que ustedes que tienen que usar es cómo lo cómo pueden usar los mismos elementos pero que estéticamente se vean bonitos, den el mensaje y acentúen lo que están haciendo. En este caso, esta es una forma que a mí me gusta mucho trabajar, que es acomodar el texto a diferentes tamaños, no solo para darle forma, sino para que tenga un mensaje un poco más dinámico. En este caso mi objetivo es de que la palabra Pil y siempre resalten. Debería haber sido Pil y contigo, que resalten bien. Pero en este caso, como lo estoy haciendo rápido para que el compañero me entienda, lo estoy haciendo de esta forma, ¿ya? Entonces, las palabras que por lo general no suelen interesar, no siempre sirve que las resalten, son las palabras de unión, las palabras que dan inicio a la propia oración. A veces, dependiendo de qué palabra inicie, es mejor resaltarla esa, ¿ya? Por ejemplo, Pil es la palabra con la que inicia y nos importa mucho que resalte. Ahora, este es un elemento que suele pedir el licenciado: texto, que tenga mensaje. Ya está el texto acomodado, ya tiene el mensaje, ya tengo mi producto que está resaltando. Su producto puede ser cualquiera, no es necesario que sea leche. Ustedes pueden poner como producto, en el caso de la compañera, que es una banda, ya pueden poner la banda, está muy bien. Ahora el fondo, ustedes van viendo qué tipo de fondo les convence más. Lo que yo he buscado era un fondo de madera, una textura.
Ustedes pueden usar cualquier otro fondo, nubes, paisajes, dependiendo cuál sea su mensaje. ¿Ya? Entonces así lo van acomodando los elementos. Esto a grosso modo es lo que puede hacer el compañero. Ahora, dentro de esto se puede seguir agregando más elementos. Otro tipo de fondo, otro tipo de movimiento visual. Por ejemplo, aquí vamos a crear un triángulo con difuminado. Lo que les decía en las anteriores clases es de que tienen que crear puntos de ancla y estos puntos de ancla tienen que tener formas, estas formas, ¿ya? Ya he creado mi elemento que es una especie de triángulo con curvatura. A este triángulo le voy a dar degradado. Ah, ya, y este degradado le voy a dar otra forma. Esta es una herramienta que no hemos visto, nunca hemos visto en Illustrator, no se suele usar siempre. No, a mí no me gusta mucho usar esta degradado, pero suele servir. En el caso de Photoshop, por ejemplo, para hacer esa forma de degradado había otras formas. Hacer esto que estoy haciendo ahorita. O pueden usar el borrador con baja presión y baja, o más bien dicho, con moviéndole el valor de opacidad para que el borde que está más cerca de la leche esté difuminado. En este caso en el Illustrator no se puede hacer eso, pero se puede hacer en una trampita. A este color blanco le voy a dar un valor de opacidad 0 y al negro le voy a dar otro valor de color. Les decía en la anterior clase la teoría de color. Pueden aplicar cualquier concepto de teoría de color. En este caso voy a aplicar uno que sea medianamente apreciable. Y a esto le voy a dar otra forma. Esta es una forma de generar estos elementos que les decía, que como no pueden borrar en el Illustrator, esta es otra forma en la que pueden trabajar, pero tienen que más o menos calcular qué elementos tendrían que ir en qué lugar. ¿Ya? Ahora cambiamos la dirección donde está yendo el degradado y lo vamos acomodando ahí los demás elementos. ¿Ya? Entonces, a veces trabajar con estas herramientas es mucho más fácil de lo que piensan, solo que dependiendo de cómo vayan haciendo las cosas va a ser o un poco más fácil o un poco más complicado. En este caso el reto del licenciado es que ustedes hagan lo mismo que han hecho en la primera clase, que es hacer una publicidad, pero con el Illustrator. Y este es uno de los elementos que les estoy diciendo. Pueden crear imágenes con opacidad para que genere otro tipo de sensaciones y no sean imágenes estáticas o cuadradas o muy rectas, pero al mismo tiempo que también trabajen con la herramienta de texto, que la herramienta de texto, aparte de ser solo texto, también es una parte que te puede ayudar a la parte decorativa. Ahora, dentro de esto podemos también, por ejemplo, podremos darle esta sensación de falso 3D. ¿Cómo hacemos eso? Facilito. Escogemos los elementos que queremos usar, que en este caso va a ser lo de pil, el texto, con el tecla Alt sostenida y haciendo un clic izquierdo sostenido también, van a crear una copia del elemento y esta copia va a estar por encima. A esta copia le dan otro color, digamos que blanco. Entonces así vamos a crear una sensación de falso 3D. Es una forma de hacer, por acaso, el falso 3D dentro del Illustrator. Hay otras formas también, pero esta es una forma fácil de crear esta función o herramienta. Así que eso es, compañero, así puede hacer uno de los trabajos que le está pidiendo el licenciado, ¿no? El texto, el fondo y el elemento publicidad que vayan a poner. Y ahora la parte más importante radica en la creatividad que tú le pongas para poner otros elementos más. ¿Ya? Eso es un ejemplo aproximado de lo que podría ser, compañero.
hasta aquí. ¿Tiene alguna otra duda más? ¿Nadie más alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, yo vi que el licenciado envía videos de las clases que graba que son más imágenes abstractas o algo así. Ujú. ¿Será que al momento de que bueno, tengamos que hacer la tarea, tendremos que hacerlo igual, la práctica de publicidad? O sea, con imágenes medio abstractas, figuras geométricas. Sí, el licenciado hoy día ha subido uno de sus trabajos. Sí, sé a lo que te refieres. Cuando les ponen el ejemplo de sean creativos, significa que ustedes vean qué elementos pueden ir acompañados. Ahora, por ejemplo, el compañero dice, es necesario que hacer esa imagen abstracta sin otros elementos, por ejemplo, con el fondo, sí se puede hacer. Ahorita, por ejemplo, digamos, quiero hacer una leche abstracta, entonces voy a dibujar en el Illustrator con formas poligonales. ¿Ya? Entonces, una forma, o sea, si el licenciado no nos pide creatividad, hay que saber solucionar ese tipo de partes. ¿Ya? Entonces, ahorita estoy creando una bolsa, una falsa bolsa de leche pil. Y ahorita les voy a crear los otros elementos. ¿Ya? Ahora, tengo mi bolsa de leche. Y aquí lo que voy a hacer es... eh, lo voy a hacer un recorte. ¿Se acuerdan que en la anterior clase habíamos avanzado lo que es buscatrazos? Pues esa herramienta nos puede llegar a servir para hacer esas imágenes abstractas. Ahora, no es necesario que lo hagan. Por eso también pone licencia de sus trabajos sean creativos. Porque esta última parte va a depender de cómo vayan a administrar los espacios y qué tipo de publicidad vayan a hacer. Ahorita les he explicado una forma de hacer que se puede hacer dentro del Illustrator. Ahorita les voy a mostrar otra forma, utilizando los mismos elementos. Ahora vamos a buscar, vamos a usar más bien dicho el buscatrazos. Vamos a usar la opción de cortar en este caso. Ya. Por si acaso voy a usar este otro más. Ahora aquí tengo mi figura que es una bolsa, una imitación de bolsa. Le voy a poner color azul como el original. Si quieres aquí le pones un degradado. Por acá, es otra forma de trabajar por si acaso también, hacer elementos poligonales. Hay un montón de ejemplos de este tipo de trabajos en internet. Y si tienes mucha curiosidad puedes ir a buscarlos. Es hasta algo bonito hacerlo. Pero yo lo estoy haciendo de grosso modo porque no tengo mucho tiempo para algunas otras preguntas que vayan a hacer los compañeros. Entonces ahí te estoy usando los mismos elementos que tenía, por ejemplo, con esta imagen de la leche. Mismo elemento. Simplemente estoy acomodando y haciendo otra vez desde cero. ¿Ya? Ahora quiero darle más realismo como estaría en la bolsa de pil. ¿Ya? Entonces voy a crear. Sí, ay, ¿por qué no me has dicho? Ya la he apagado. Antes no había ese tipo de problemas. Ahora es más fácil delatarte si estás prestando atención o no a clases. Ahora, tengo esa leche pil que tiene un fondo, una barra roja, una blanca y una azul. Entonces voy a mi Illustrator y entonces trato de copiar. Por si acaso el trabajo que he hecho el licenciado era... no sé qué estilo era. Suele ser bonito de usar por si acaso. Pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces si pueden... si tienen dudas o miedos de que si eh, usar X elemento les va a perjudicar, pueden utilizarlo o no. O más bien dicho, pueden recrearlo con el Illustrator. Por eso en algún momento les decía o les enseñaba lo que son puntos de ancla, porque esos puntos de ancla les va a ayudar a dibujar. ¿Ya? Entonces, un mal ejemplo de cómo salvar
el trabajo y que esté dentro de las normas que pide el licenciado. Ya, entonces estoy haciendo mi falsa leche pila acá. Y que nos va a servir si tienes la duda de que si tengo que hacer una imagen o no, o si tengo que hacer una imagen más abstracta. Una forma de hacer una imagen más abstracta es crear hay diferentes formas de abstraer una imagen o una idea. O trabajar estilo polígonos o estilo poligonal también es una forma de abstraer información porque reduces la información y también el elemento que es de donde es sacado. Por ejemplo, aquí en el caso es leche pil y tengo los elementos básicos: arriba azul, abajo blanco, el logo que no es un círculo, porque si pongo un círculo, en este caso voy a estropear un poco de lo que es la lógica del polígono. En un polígono no existen las curvas, ¿ya? Entonces pueden abstraer de esa forma lo que es la información. Esa es una forma de trabajar. Hay otros estilos que pueden ir investigando. Hasta aquí. Compañero, ¿te he servido de ayuda? Sí, gracias, Oxy. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más? A ver, algo que también aprovechando les voy a enseñar, que les puede servir, pero es de paciencia por si acaso si están manejando estos programas. La otra herramienta que les puede servir para crear combinaciones de colores o usar un elemento multicolor es crear las mallas. Para crear las mallas necesitas un elemento dibujado, un cuadrado, un rectángulo, en este caso un polígono voy a usar ya. A este polígono le voy a dar la función de mallas. La herramienta de mallas la van a encontrar en las herramientas del lateral. Le hacen un clic y donde quieren que vaya la primera malla van a hacer otro clic dentro del polígono o de la forma que tengan. Le hacen un clic y les va a aparecer esto. Pueden hacer más clics. Y en cuantos más clics, más de estos les va a salir. Ahora, ¿esto para qué sirve? Ahorita les voy a indicar para qué. Cada clic que he hecho, cada clic que he creado, significa que aquí hay un punto de ancla, lo que les decía tanto. Este punto de ancla puedes cambiarle los valores. Por ejemplo, aquí tengo seleccionado este de acá. Y este punto de ancla tiene el valor blanco. Le puedo cambiar el color. En este caso me ha dado un gris, no sé por qué me ha dado un gris. Como a la vez de usar los degradados, se te quedan grabados. Ya. Entonces ustedes pueden usar estos puntos de anclas para tener otros colores. La idea es de que se cambien los colores. Aquí se puede cambiar. Ahora, pueden usar diferentes colores, diferentes puntos de ancla a más colores. ¿Ya? Esta es otra forma de crear colores. Ahora, por si acaso tengan cuidado con esta función que les estoy enseñando, porque puede salir muy bonito el trabajo que vayan a hacer, independientemente de cuál sea el trabajo. La desventaja acá, por ejemplo, va a ser de que los puntos de ancla que vayan a crear con esta herramienta de malla van a generar una sobrecarga, una sobreexposición de diferentes recursos dentro de la computadora. ¿Ya? Por eso les decía en algún momento, lo ideal es de que cuando ustedes vayan a crear las mallas de colores, o han dicho, vayan a crear los puntos de ancla, sean los justos y necesarios para sus trabajos. Porque usar demasiados puntos de ancla les va a perjudicar. Y aparte de eso, les va a hacer renegar porque los computadores van a empezar a correr de manera lenta. ¿Ya? Entonces, esta es otra herramienta que pueden usar para si es que quieren usar una herramienta multicolor. Vuelvo a recapitular lo que dije porque lo más probable es que se hayan olvidado. Tengo mi elemento, en este caso un polígono, un cuadrado voy a crear esta vez. ¿Ya? Tengo mi elemento creado o dibujado.
A este le selecciono y le voy a dar la herramienta de mallas. La herramienta de mallas la vamos a encontrar acá. Una vez seleccionados, cogen dónde va a ser la primera malla que van a poner. Luego escogen otra y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para cambiar cada punto de ancla, como acá, lo que tenemos que hacer es seleccionar la flecha blanca. Les había indicado en alguna clase que la flecha blanca en Illustrator hay dos flechas que nos van a servir mucho: flecha negra y flecha blanca. La flecha negra mueve cualquier objeto en general, ¿ya? La flecha blanca se especializa en mover solo los puntos de ancla, ¿ya? Ahora tienen que ir a hacer zoom hasta cansarse, escoger la flecha blanca, hacer un clic al punto de ancla donde quieran usar. Si quieren usar varios puntos de ancla, tienen que apretar la tecla Shift y luego el punto de ancla donde quieren incorporar o seleccionar o agrupar la selección. Luego van a los colores y escogen el color que quieren. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, he usado este punto de ancla. Hasta aquí es sencillo. Una herramienta que les puede... Una función y una manera un poco más rápida de hacer esto es la siguiente. Seleccionan la flecha blanca y en vez de seleccionar un solo punto de ancla, van a hacer clic sostenido al aire y van a seleccionar los puntos de ancla que quieren hacer. Se habrá seleccionado solo esos puntos de ancla y ahí le van a dar otro color. ¿Bien? Pero independientemente de lo que quieran hacer, lo ideal es de que hagan rápido, porque creo que ya no tienen mucho tiempo. Bueno, sí, ya no tienen mucho tiempo. Ya estamos a 9 de julio y se va a acabar rápido el tiempo. Entonces es una forma de usar los colores dentro del Illustrator, por si acaso. Solo Illustrator. Esto no es aplicable para Photoshop ni para InDesign. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda?